¿Para qué te levantaste hoy día? Estamos precisamente, ¿cómo estás, Julio? Gusto de saludarte y bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis. Gracias por el saludo. Siempre bienvenido a alguien que te diga hola, ¿cómo estás? Bien por acá, emocionado. Ya vamos en el 5º programa. Increíble cómo pasa el tiempo, la semana. Y hoy día, ¿sabéis para qué me levanté? Me levanté para hablar de un tema bien interesante y que creo que le podría significar una reflexión muy importante a la gente que nos está escuchando, y que es la diferencia entre expectativas y realidad. Ya, o sea, perfecto. Si yo ya tengo de alguna forma la razón por la que me levanté hoy, ahora el tema es ajustar que se cumpla para que me levante hoy. Ya. Me explico. Por ejemplo, hoy día estamos a principio de mes. Ya. Entonces yo esperaría a que ya me hayan pagado mi sueldo, a estar tranquilo, a poder organizarme para el mes. Exacto. Pero quizás la realidad no es esa. Y todavía estoy esperando a que me llegue mi plata, a que me llegue mi cheque. Entonces, de alguna manera, puede ser que hoy me haya levantado con todas las ganas, pero que no necesariamente esté tranquilo y pueda, por lo mismo, cumplir mi propósito. Esos son elementos, digamos así, en una forma, Julio, para poder estar preocupado, o para estar amargado, para estar nervioso, para estar alterado. La verdad que estas cosas son tremendas, porque uno va a estar así tal como estás diciendo tú, si es que no se cumple la expectativa que yo tenía. Ya. Y la expectativa es que a inicio de mes yo esté tranquilo y pueda cubrir mis necesidades básicas. Sin embargo, hay cosas que escapan de nuestra voluntad, Luis, y por lo mismo, si no se cumple esa expectativa, siempre la que manda es la realidad. Perfecto. Entonces, si vamos entendiendo el punto, lo importante es aprender a ajustar esa realidad, cosa que la expectativa no interfiera en lo que va ocurriendo, y yo así no esté tan amargado, esté tan angustiado, esté desesperado, hay distintas emociones que pueden surgir al respecto. Y eso en la vida cotidiana pasa, es normal que suceda esto, ¿no? Así es, sucede mucho. Claro, el tema totalmente. es que la gente sufre porque se atiene a la expectativa en vez de ajustarse a la realidad. Por eso es relevante este tema, y por eso lo traigo hoy a este 5º programa, porque de alguna manera nos ayudaría como comunidad que tengamos una realidad lo más ajustada a la expectativa. Dicho de otra manera, si yo la expectativa la ajusto a lo que yo creo en vista de la experiencia que va a pasar en la realidad, sufro menos, soy más feliz y puedo cumplir mi propósito de vida, que es justamente para qué me levanto hoy. Oye, importante decirlo y bueno, saberlo, que tú lo estás explicando de tan buena manera y tan simple para que usted que nos está escuchando entienda. Es como aceptar, uno tiene que, me levanté o me levanto hoy día, pero voy a encontrar algo negativo, como esto, por ejemplo. ¿Qué no te pagan? ¿Qué? Oye, no me entregaron el paquete. ¿Qué me dejó el bus? ¿Que el boleto me lo cambiaron? Eso es parte negativa, que tú te vas a levantar con eso. Te vas a encontrar con esa negatividad en el día a día. Sí, efectivamente. Y aceptarlo, creo yo, para que no me amargue, ¿o no? Tú dijiste una palabra maravillosa, que es aceptar. Aceptar nos simplifica la vida y nos ayuda a que seamos más felices. Si yo acepto la realidad, entiendo que hay cosas que van a escapar de mi voluntad. Entonces, ¿qué escapa de mi voluntad? Por ejemplo, que me paguen. Que depende de mí, que ese día, a pesar de que yo no tenga ese pago, me las pueda valer, puede inventar, quizás tengo que cambiar el menú del almuerzo que tengo, quizás tengo que decirle a alguien, oye, esperaba que me llegara la plata, pero no te voy a poder pagar lo que te debía. Entonces, ojo con la interpretación negativo-positivo, porque de alguna manera estas cosas que nos van pasando en la vida, que es la realidad, nos desafía a poder enfrentar la vida de una manera distinta. Entonces, yo podría elegir seguir enojado el resto del día porque no me ha llegado la plata, o yo podría decir, chuta, hoy día no me llegó la plata, pero tengo que vivir, tengo que hacer algo. Porque les recuerdo que todos los días nosotros tenemos la posibilidad de cumplir nuestro propósito de vida. Por eso nos levantamos. Si yo no tengo propósito, si yo no sé lo que voy a hacer ese día, ¿para qué me levanto? Y más aún con la angustia de que no recibo lo que esperaba. Por eso, Luis, de alguna manera este tema es tan relevante. Había un dicho que tenía que ver con la riqueza. Ahora no me acuerdo muy bien cómo era, pero de alguna forma mira, no me acuerdo muy bien, pero tenía que ver con que la falta de riqueza amansa, y la prosperidad, por decirlo de alguna manera, te lleva a tener un buen pasar. Entonces, aquí es lo que voy con este punto, es que de alguna manera cuando tenemos la ausencia de algo, ya sea plata, ya sea alguien con quien conversar,
ya sea algo que nos da tranquilidad, como una casa, por ejemplo, típico el sueño de la casa propia del chileno, que si nos vamos a la realidad, porque esa es la expectativa, normalmente nos entrampamos con cosas burocráticas. O sea, normalmente si alguien espera una subvención del gobierno se puede demorar 2 años o más en recibir ese anhelo con el que uno sueña todos los días. Entonces, como te digo, podríamos amargarnos muy fácil con este tema, porque nos tenderíamos a ir a la expectativa. La expectativa de una vida ideal donde Luis te salude la gente en la mañana, donde esperamos que los pagos nos lleguen a tiempo, donde esperamos que las cosas funcionen. Hay un tema que es súper relevante, que la gente cumpla con lo que dice. O sea, la expectativa de que si alguien me dijo, oye, juntémonos mañana a las 9 de la mañana. ¿Y cuál es la realidad? O sea, La idea es que llegue a las 9. así es, pero ¿cuál es la realidad? La gente llega a la hora, la gente cumple sus promesas. ¿Qué eso pasa? Claro, o Nos dicho de cuesta otra manera, nos cuesta cumplir. eso, o dicho de otra manera, eso no pasa. Y esa es la realidad. Entonces, aquí es lo que voy con esto, que uno va aprendiendo de alguna forma, Luis, a ajustar esa realidad, a maniobrar. Entonces, incluso hay gente que es mucho más tajante y rígida y suelta las expectativas. O sea, yo dejo de vivir con expectativas en la vida porque hay distintas razones. Porque me cansé de que la gente no cumpla con lo que hice, porque me cansé de esperar a que me paguen a tiempo, porque me cansé de ver cómo la vida continúa y que para muchos siguen faltando un montón de cosas y para pocos. Entonces, mira, incluso cuando lo hablo ya me duele la cabeza, me duele la guata, porque son indicadores que me dicen que por ahí no va. Entonces, si yo pienso la vida de una manera distinta, y esto para todos los que nos están oyendo, lo voy a traducir al español. Si yo me despierto en la mañana entendiendo que hay cosas que van a escapar de mi voluntad, entendiendo que hay cosas que quizás no me van a gustar, y cómo me doy cuenta que no me van a gustar, porque me enojo, porque estoy inquieto, porque me pongo rabioso, etc., la vida es más fácil. No digo que la vida sea fácil, lo puedo decir de otra forma, que sea menos difícil el día. Si estoy pasando por algún momento complicado, hay varias de las personas que nos están escuchando que pueden estar pasando por un momento difícil. O sea, pueden decir, ya claro, empezó mayo, pero he tenido que sobrevivir como he podido los primeros meses del año. O sea, enero, febrero, marzo, abril. Mayo, ahí ahora entramos de lleno a lo que es como la época más ruda acá en el sur, con el clima, con el temporal, con la caída de los árboles, el corte de la luz, etc. A todo esto, tengo una sugerencia para la gente que quiera saber cuáles son los meses de invierno, que son todos los meses sin R. O sea, mayo, junio, julio, agosto. Todos los meses para atrás y para adelante todos tienen R. Bueno, esa nota aparte, a lo que voy, que yo puedo anticipar cómo se viene la cosa y puedo decidir. En algún programa anteriormente hablamos de eso, la posibilidad de elegir. Entonces, si yo entiendo que puedo ajustar mis expectativas, Luis, y puedo decidir cómo quiero vivir el día a pesar de las noticias que reciba, la vida se me hace menos acuesta. La vida, de alguna forma, es distinta. Y si yo a eso le agrego algo que también hablábamos en un programa anterior, que tenía que ver con hacer algo que yo quiera, dejando de lado los pendientes, los urgentes y otras cosas que yo tenga que hacer para hacer lo que quiero hacer, la vida puede ser mejor. Mira, se entiende clarito, porque uno dentro de la desesperación, mira lo que voy a decir, tú me corriges, dentro de la rabia, dentro de la desesperación, de la angustia, uno tiene que aceptar, vuelvo a decir lo mismo en lo que yo te acabo de nombrar, porque si yo no lo acepto, creo yo, voy a andar mal todo el día. Tal cual, tu palabra fue clave, aceptar. O sea, recordemos cuando amanezcamos. Creo yo. Es que está perfecto, Luis, es así. Sin embargo, esa es tu creencia. Obviamente hay otra gente que le diría, me encantaría pensar como Luis o como Lucho, por los que te conocen así, y decir, qué inteligente él, cómo ve la vida, efectivamente va a aceptar. Pero a veces cuesta mucho aceptar. Es que hay gente que de pronto dice, Julio, y perdón que te interrumpa, dice, me sacudí como el perro cuando está mojado, y listo, cayó el agua y voy a quedar seco de nuevo. Claro, pero se queda pateando la perra. Claro, a eso iba. Entonces, aquí obviamente también entra en juego la personalidad de cada cual. Ya. Entonces, una cosa es entender, por eso hablaba de entender, una cosa es entender que en la vida, si yo acepto, me podría resultar menos complicada o más fácil, pero otra cosa es mi personalidad. Si yo soy una persona quejosa, si yo soy una persona que ve todo negro, o sea, yo conozco a un par de personas que me dicen, no, es que yo no llamo a esta persona porque lo único que hace es quejarse y decirme catastrofidades.
difícil. Pues, o sea, si yo ya tengo un día que en el fondo amanecí con la pata izquierda o amanecí rabioso, lo que sea, yo entiendo que tengo que aceptar, pero puede que me cueste mucho. Y si además sé que tengo que tener una conversación difícil o tengo que ver a alguien que no corresponde, chuta, qué complejo. Entonces, ¿qué le puedo recomendar a esa gente? Además de aceptar que de alguna manera, si bien puede elegir, el sufrimiento es opcional. O sea, puede ser que algo escape de mi voluntad y sea muy complejo. Por ejemplo, que no tenga gas para cocinar, Claro. que no tenga plata para pagar el celular. Cosas así, o sea, de alguna forma podrían escapar de mi voluntad. Sin embargo, la invitación es a intentarlo. Esa es otra palabra que yo creo que es clave del programa de hoy. Una es aceptar, que te agradezco que haya salido porque es una palabra maravillosa y que abre puertas. Y otra palabra es la que estoy diciendo, intentarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente puede decir, es que estoy cansado de intentarlo. Sí, verdad. Pero el cansancio, hay una gran diferencia entre el cansancio del que lo intenta y el cansancio del que se deja estar. Cuando yo no sé cuál es mi propósito día, cuando yo no sé para qué me levanto en la mañana, ese cansancio es muy pesado, porque de alguna manera es como que me tira a la tierra, me invita a echarme en la cama, a quejarme, a buscar remedios, etc. El cansancio de la persona que lo intenta, el cansancio de la persona que trabaja es distinto, porque es un cansancio satisfactorio, pero es cansancio también. Claro. Y si yo estoy cansado, necesito parar y descansar, obviamente en la medida de lo posible. Es tremendo este tema, es tremendo. ¿Cómo vas tú? Mira, la verdad es que, a ver, yo voy a representar al auditor, como siempre. ¿Ok? Y yo creo que muchos se están preguntando, claro, pero es que yo no tengo la paciencia que tiene Lucho. Tal cual. No tengo la paciencia que tiene Julio. Él es profesional, entiende las cosas, pero ¿qué pasa con esa persona que tiene que entender? Porque si no entendemos, vamos a seguir viviendo con la incertidumbre de ser nervioso, de patear la perra, discúlpame la expresión, Sí. pero vamos a vivir en el día a día con eso si no entendemos por qué pasan las cosas, ¿o no? O tengo que entenderlo así nomás. Te voy a sorprender con mi respuesta, o al menos me imaginé eso. Yo tampoco tengo tanta paciencia. A pesar de ser un profesional, a pesar de entender y saber cómo manejar las cosas, mi esencia es de poca paciencia. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago yo? Una persona con poca paciencia, no es que no la tenga, ¿ya? Esto, por ejemplo, a los auditores que tienen niños y que le hablan que su hijo tiene baja tolerancia a la frustración y que se enoja rápido, etc. Lo que yo hago ya como adulto es anticiparme a eso. Entonces, por ejemplo, le digo a los 3 niños que nosotros tenemos, o a mi señora, o a quien me encuentre, si ando con un día atravesado, le digo, oye, hoy día no. Hoy día ando con menos paciencia de la poca paciencia que tengo. Lo que hablaba el otro día. No me hablo que hoy amanecí mal. Eso. Punto. Pero avisarle a la gente. Tú, de hecho, ahí ocupaste otra palabra que era muy buena, la comunicación. Si yo le comunico al otro lo que me pasa, a ver, a veces puede que yo ni siquiera sé que me pase, pero me doy cuenta que estoy enojado, me doy cuenta que me pasa algo, le digo al otro, oye, incluso, mira, no sé qué me pasa, pero hoy día no me aguanto ni a mí mismo, o sí sé que me pasa, pero no quiero explicarte. Tengo muchas cosas, etc. O sea, yo le decía, por ejemplo, a mi hijo el otro día, le decía, estoy que me pongo a llorar de todas las cosas que tengo. Por favor, te pido paciencia, por favor, te pido, no te pido que lo entiendas, pero lo único que te pido es que te portes bien. Mi expectativa, obviamente, era que él la entendiera. La realidad, obviamente, es que él es niño, y los niños no entienden, los niños sienten, los niños juegan, los niños disfrutan. Entonces, yo no me la puedo tomar a personal si mi hijo no hace lo que yo le pido, pero yo hice mi mejor esfuerzo en decirle y anticiparle que si yo le contesto fuerte de vuelta, es porque estaba enojado, es porque estaba molesto, es porque estaba atravesado, etc. Entonces, es fundamental, Luis, que de alguna manera uno sepa muy bien quién es, eso lo hablamos en uno de los primeros capítulos de este programa, para poder, con esas herramientas, con las propias, saber cómo enfrentar la realidad. Porque realmente podemos tener a alguien en el lado opuesto, que es tranquila, que tiene exceso de paciencia. Probablemente esa Tolerancia. Tolerancia, efectivamente. Un gran concepto, porque de repente la tolerancia también puede significar indiferencia. O sea, si yo veo a alguien que es demasiado tolerante, digo, no le importa lo que yo le estoy diciendo. Entonces, por eso, podemos irnos acá por la rama, yo tiendo a irme por la rama fácilmente,
Pero antes de irnos a la primera pausa del capítulo de hoy, quiero comentar que de alguna manera, si yo me conozco bien o si yo invierto en conocerme bien, este tipo de situaciones, expectativa versus realidad, las puedo manejar bien. ¿Y a qué me refiero con manejarlas bien? Que puedo estar muy enojado, pero me logré comunicar con la gente que me tocaba estar y le dije, hoy día no, o hoy día ténganme paciencia, porque yo no la tengo. Interesante, tema importante, pero dime una cosa, ¿por qué estamos en este programa? ¿Quiénes son los auspiciadores que tenemos acá hoy día? Cuéntanos, a ver. Hoy tenemos dos nuevos auspiciadores, que quieren ser parte de este programa y apoyarnos. Uno se llama Fruti Limpio. Fruti Limpio. Así es. Bienvenido. Y muchas gracias. Y bueno, Luis, de alguna manera Miguel, con este nuevo emprendimiento que tiene, quiere ser parte de apoyarnos, y él tiene una distribuidora de aseo y de limpieza para el hogar acá en Frutillar. Perfecto. Normalmente uno va a comprar las cosas al supermercado o a algún mayorista. Bueno, este es un lugar exclusivo para productos de aseo y limpieza para el hogar. Usted lo puede encontrar en Pedro Montt 171. 171. Perfecto. Así es. Y probablemente, si es que dicen que andan de la radio, del programa ¿Para qué te levantaste hoy?, puede que tengan alguna atención especial. Exacto. Podría ser. Como punto de referencia está frente a aquí Arismendi, ¿eh? De hecho, sí, está aquí cerquita. Cerquita. Y se enteraron de este programa y con mucho cariño quisieron ser parte de los Me parece. Ya. ¿Quién más? Y mira, y tenemos un nuevo auspiciador que es increíble, porque justamente hablando de expectativa versus realidad, uno a veces tiene la idea que cuando yo compro algo sea de buena calidad. Pero la realidad es que si pagué poco, no puedo esperar a que el producto sea increíble. No, claro. Entonces acá viene este nuevo auspiciador que se llama Last. Ya. Last. L-U-S-T. Se dice con A, pero se escribe con U. Ya, mira. ¿Y sabes qué? Esto es son productos profesionales para el cabello. Mira. Entonces es súper interesante porque son productos que ocupaban en las peluquerías. Este es un producto que ha aparecido lejos de acá en Nueva Zelanda, y les fue tan bien que crearon estos como subproductos especialmente para las personas que están en la casa. Mira. Ya. Porque no siempre tú vayas a poder ir a la peluquería a buscar los productos, o a veces fuiste a la peluquería y te encantó lo que te echaron y te decís, ¿dónde lo compro? ¿Dónde lo tengo? Bueno, Last, recuerden, con L-U-S-T, tienen la respuesta. Entonces son productos de calidad y que además tienen distintas versiones dependiendo del tipo de cabello que tú tengas. Perfecto. Algunos tienen el cabello liso, otros tienen el cabello ruliento o crespo. Entonces los invito a que vayan a su página web o que busquen en las redes sociales L-U-S-T-H-A-I-R, Last Hair, y vean qué es lo que ellos tienen. Ellos, mira, incluso para este programa en particular, me dicen que van a hacer un descuento sobre los descuentos que ya tienen. Bueno. Y todo esto porque quieren que la gente saque sus propias conclusiones. Buenísimo. Ellos creen en su producto y por lo mismo quieren apoyar este programa y quieren que la gente se sienta bien. Te recuerdo que una de las cosas importantes de las personas es su autoestima, la sensación de seguridad. Y el pelo es algo importante. Sí. Hay algunos que lo tienen, hay algunos que no lo tienen. El caso mío. Exactamente, pero para los que tienen aún, este producto podría andar muy bien esta marca. Bueno, qué bueno. Last. ¿Dónde está ubicado? Last lo pueden encontrar hoy en día en internet. Entonces, por eso, de alguna forma, lo invito a hacer ese esfuerzo. O sea, si quieren encontrar un producto de calidad, a veces hay que buscar una manera que no es tan fácil de encontrar. Pero acá lo pueden encontrar muy fácil. www.lusthair.cl. Last Hair. Bueno. Productos para el cabello de calidad y con un sello profesional. Qué bueno. Bien. Y también continuamos con nuestros auspiciadores que comenzaron con el programa, que son la comercializadora La Excelencia. Tremendo lugar para ir a encontrar frutas y verduras a buen precio. Acuérdense que está en la salida sur de Yanquihue, y si les dicen que andan del programa, puede que también tengan una atención especial. Perfecto. Ya tienen productos con un precio muy asequible y que creo que es importante apoyar a los que nos apoyan también. Pero siempre está bien preguntar, quién sabe, en pedir no hay engaño, ¿cierto? Sí, por supuesto. Y el último auspiciador que también partió, el último auspiciador de este programa, pero que también partió con nosotros y que cree en nosotros, es Conejo Blanco, el restaurante que les digo que está en Avenida Filippi, frente al lago, muy cerca del Hotel Ayacara, cruzando la cuadra,
y que, les recuerdo, tiene productos que se abastecen de comerciantes locales. Ellos apoyan también a quien desde aquí de la comuna quieren sacar sus productos adelante, quesos, leches, mariscos, otros, y aprovechen que tienen un buen menú a un precio asequible, van a comer rico, lo van a pasar bien y van a tener una buena experiencia, porque Luis, el dueño y administrador del local, se preocupa de eso, y por eso también está con nosotros en el programa. Excelente. Entonces ahí están los oficiadores del programa. ¿Por qué te levantaste? Bien, fíjate que estábamos escuchando mientras tanto, vamos a ir a un tema, si alcanzamos un tema, sí, y todavía tenemos después volvemos de inmediato, ¿le parece? No se mueva, vamos y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta. ¿Qué le parece con un tema musical de fondo? Ahí estábamos, por supuesto, por ustedes ya entrando en los últimos minutos del programa que nos queda con Julio en esta oportunidad. Qué tema tan importante, amigo mío, de conversar. Y que bueno, fíjate que yo creo yo, para todos temas y para todo problema, yo creo que primero que nada tiene que existir la confianza y la comunicación, para que no pase lo que en un momento determinado, Julio, le pasa a una persona, por ejemplo, que no tenga tolerancia, que no consuma el sistema nervioso, la desesperación, y saber controlarse y saber aceptar este tipo de hechos que nos afectan a nosotros normalmente en el día a día. Así es, tal ¿Cierto? cual. Así es, y la idea de este programa es elegir temas que nos involucren, que de alguna manera sean parte de lo que nosotros necesitamos en el día a día para poder reflexionar, para poder tener un buen criterio para enfrentar la vida, para poder tomar decisiones, y de alguna manera también vamos recogiendo inquietudes de las personas que escuchan el programa, que hacen preguntas, que nos dicen, oye, me gustaría saber cómo, por ejemplo, ajustar las expectativas, que es el tema de hoy. Porque en algún momento, y lo hemos dicho varias veces, este programa se llama ¿Para qué te levantaste hoy? Yo puede que me levante cada día con un objetivo distinto, siempre idealmente alineado al propósito. O sea, por ejemplo, mi propósito es conectar con la gente y conectar principalmente y puntualmente con la felicidad de la gente. Entonces yo me levanto con eso, que en el fondo es como el título de la canción del día, pero hoy, puntualmente hablando de las expectativas versus realidad, creo que podría ser interesante, Luis, enseñarle a la gente cómo ajustar esa expectativa a la realidad. O, dicho de otra manera, para quien en el fondo dice, ¿sabes que yo no quiero más expectativa y solamente me voy a ajustar a la realidad? Acá estoy pensando en alguien, por ejemplo, que quiere hacer una dieta y que quiere sacar el azúcar de su... y dice, ya no más azúcar. Acá los opuestos, o ser muy tajante, nos puede dar un efecto rebote, ¿ya? Entonces quiero explicar esto porque de alguna manera el ajustar las expectativas o la realidad puede sonar muy fácil, puede que yo lo entienda, pero otra cosa es sentirlo. Y acá es donde uno va creando el hábito de aprender a ajustar en la vida las cosas, porque algunos pueden ser blanco-negro, otros te pueden decir, no, es que el gris es lo que me soluciona. Cada cual tiene que ver lo suyo, cada cual tiene que ver cómo es su esencia. O sea, estábamos hablando de alguien que, por ejemplo, tiene poca paciencia o que es poco tolerante. A esa persona le va a costar este tema, porque no va a querer ajustar, porque ya parte con la esencia de que es mal genio y que le gusta que las cosas sean tal como son. Entonces a esa persona probablemente se le podría sugerir que tenga paciencia con esto, pero que se puede, siempre se puede. Aunque haya alguna situación que parezca imposible, tú siempre vas a poder, Luis, elegir, tú siempre vas a poder hacer algo al respecto. Y con hacer algo me refiero a que tú también puedes dar un paso al costado, respirar, tomar tu tiempo y hacer algo al respecto. ¿Se te ocurre algún ejemplo concreto que le pueda servir acá a los oyentes para que podamos de alguna manera decirles? Yo creo que, a ver, voy a decir algo. Yo soy tolerante. Ok. Así ¿Me puedes explicar cómo entiendes tú la palabra tolerancia? Porque dentro de la desesperación, dentro del nerviosismo, me controlo, pienso y actúo conforme a la pasividad que tengo que entregar en ese minuto. Okay. Lo he puesto por obra. Y lo siento y cada vez lo hago en momentos tan difíciles. Hay momentos muy complejos. Muy complejos, muy doloroso, tanto en lo personal como en lo laboral, qué sé yo. Pero soy tolerante. Aquí voy para que mis auditores entiendan, o nuestros auditores, Julio. Eso. Es que poner la palabra de entender, ya yo creo que es parte de la base de ahí. Yo tenía un amigo que decía, yo tengo que entender, como te decía el otro día, tengo que entender por qué él actúa así. O por qué esa persona está actuando de esa manera. Si yo la entiendo, no la voy a juzgar ni la voy a culpar. Ni tampoco me voy a meter en el tema para que me enferme a mí. Sino que yo tengo que actuar fríamente, pensar un poquito dentro de todo,
para que me enfrente con la solución al problema que se está viviendo en el minuto. Entonces, vuelvo a decir, yo soy tolerante, soy muy presencioso, entiendo, no te voy a negar que me dura 10 minutos, 10, 15 minutos me puede durar, a mí el no ser tolerante, el no entender, pero de repente, pum, actúo y digo, no, esta cosa es por algo, y digo, por algo pasan las cosas. Entonces, termino diciendo de que usted, amiga Victoria, que está viendo, no escuchando nuestro programa, yo creo que tenemos que entender lo desesperante y lo no desesperante para que podamos actuar. Ese es mi concepto que yo creo que yo lo he puesto por obra, me ha servido. Buenísimo, y te felicito. Tú hay que respirar para poder empezar a hablar, porque yo, por ejemplo, soy una persona que siente más que piensa o entiende. Entonces, para mí la vida va por el lado de cómo me siento con otras personas, y admiro mucho a la gente que entiende, porque de alguna forma quien se puede medir y actúa conforme a ese manejo nos da un tremendo ejemplo de vida. O sea, si yo tengo una situación dolorosa, una situación difícil, pero veo a alguien como tú, Luis, que se contiene, que en el fondo mantiene la calma, mantiene la tranquilidad, por muy difícil que sea la situación, ahí yo entiendo que puedo hacer algo distinto. Y que no tengo que, por ejemplo, un niño que llora y que hace pataleta, etcétera, quizá otro papá lo va a entender. Pero hay otros que no lo van a entender y van a decir, ¿por qué se desespera tanto? Si no era para tanto, no era tan terrible. Entonces, efectivamente, la realidad en ese caso es que nosotros, antes de actuar, tenemos que pensar. O también tenemos que sentir. Porque no es llegar y actuar. Hay una cosa en psicología que se llama emoción y otra cosa que se llama reacción. Entonces, la emoción, por ejemplo, podría ser el dolor de alguna situación que escapa a mi voluntad, pero que al tiro yo siento dolor y tengo ganas de llorar y me desespero. Pero la reacción es justamente lo que tú estás hablando, que en el fondo yo paro y digo, me gustaría desaparecer, o me gustaría irme, o me gustaría ponerme a llorar, pero entiendo que, por ejemplo, me están mirando mis hijos, o entiendo que estoy en el trabajo y no puedo desbordarme con la tranquilidad que necesito. Respiro y digo después. O sea, esa forma de actuar, Luis, es tremenda, y te felicito, y como te digo, lo valoro y te admiro mucho, porque no necesariamente nos pasa. Hay gente que le llaman mecha corta. ¿Lo habías escuchado hablar alguna vez? Sí, he escuchado, sí. O sea, esa gente que no piensa, al tiro te pegaría un combo, al tiro te tiraría el comentario. Ahí es más difícil. No es que no se pueda, pero es más difícil llegar a acuerdo con personas así. Sin embargo, si yo, y vuelvo al tema de hoy de la expectativa versus realidad, tengo la expectativa, mira, incluso puedo ocupar la palabra esperanza, tengo la esperanza de que sean las cosas como yo quiero, podría ser que sea capaz de pensar antes de actuar, que sea capaz de sentir y ponerme en el lugar del otro antes de decir una brutalidad, y tener relaciones más respetuosas, más cariñosas, más empáticas. Con empática me refiero a que yo me puedo poner en el lugar del otro. La empatía no significa, si yo lo llevo a lo concreto, ponerse en los zapatos del otro, significa entender y sentir al otro. Eso es la empatía. Es un poco más profundo que solamente decir, pero es que yo entiendo lo que pasa. No. Para un poco, ponte un momento en el lugar del otro y ahí quizás vas a entender un poco más. Hoy día, por ejemplo, cuando hablamos de la persona que todavía no recibe su sueldo, o sea, si yo no tengo la realidad que tiene el otro, probablemente no voy a entender su expectativa. En cambio, si yo paro un poco e incluso chequeo, oye, ¿cómo te sientes? ¿Hay algo que puedo hacer por ti? Oye, me ha pasado lo mismo, pucha, qué difícil. Claro, el otro se puede sentir comprendido. Te pongo un ejemplo. Acá me voy a meter en la pata a los caballos, pero es parte de. Normalmente, cuando alguien tiene un duelo, ya sea por la partida de un ser querido o porque esperaba algo que no ocurrió, lo desemplearon, lo que sea, típico que uno le dice al otro, oye, lo siento, pucha, que lata, oye, pero tranquilo que ya va a pasar. Pero el otro quizás necesita que uno le diga, o sea, se me ocurren garabatos, se me ocurren palabras, improperios, lo que sea, pero en el fondo quizás el otro necesita escuchar como, qué lata lo que estáis pasando. Y ahí probablemente uno va a conectar, sí, eso es lo que siento, así me siento. Entonces, no se trata de decir palabras bonitas, no se trata
solamente de decirle al otro algo que podría sonar bien. Se trata de sentir y sobre todo lo que tú decías, entender lo que está pasando el otro. Y quizá al otro le sirve esa naturaleza de decirle, qué mal, no corresponde. Entonces, como digo, o sea, yo rápidamente que voy sintiendo, siento el pecho apretado. Siento la garganta que al tiro se me empieza a cerrar y que de alguna forma me dice, no digas lo que tienes que decir, contrólate. Es un poco de ti, Luis, un poco de piensa antes de actuar, piensa lo que le vaya a decir. Es tremendo. Voy a poner un ejemplo. La otra vez a una persona se le murió su perro. Y justo llega otra persona y le dice, oye, lo siento, qué lata. ¿Qué más te puedo decir? Y yo estaba mirando esta situación. Y brutamente se va la otra persona y yo le digo, mira, yo sé que estáis pasando por un momento complejo, pero me imagino que también te debe servir recibir buenas energías, buenas vibras. Así que yo te transmito todo el amor, todo el cariño posible, porque yo creo que sí se puede siempre decir algo más. O sea, mi expectativa era que esa persona se sintiera mejor. La realidad, no estoy seguro si la persona se sintió mejor, porque estaba pasando por un duelo. Quizás mi comentario le llegó bien, me sonrió, pero me sonrió quizás por cordialidad, por cortesía. Pero quizás mi comentario se sintió poco contenida o poco empática. ¿Qué sentí yo? Que eso le podía servir. Por eso lo dije, uno también tiene que pensar en uno, también tiene que ser egoísta en algunos casos y uno va probando. Por eso hablamos en este capítulo de ajuste. Uno va ajustando las expectativas a la realidad. ¿Qué voy a hacer yo probablemente cuando la vea la próxima vez? Le voy a decir, oye, perdona si fue muy bruto con lo que te dije, iba con todo el cariño y el amor del mundo, porque de alguna forma no escuché un gracias. Quizá mi expectativa era que la persona me dijera un gracias. Creo que me lo dijo, pero la mirada o la postura corporal fue diferente, no estaba ajustada a eso. Entonces, obviamente podemos hablar de distintos temas acá, que se nos puede escapar del tema de la expectativa de su realidad, pero si de alguna manera podemos decirle a quienes nos están oyendo que pueden hacer algo, yo me iría por lo que dijimos en algún minuto, el aceptar, muy buena palabra, y el ajustar. Aceptar la realidad y ajustar la expectativa. ¿Te hace sentido? Sin duda, fíjate que este programa va escalando, va como una bola de nieve, creo yo, no me cabe ninguna duda. Va creciendo en la aceptación de nuestros auditores. Y la verdad es que es bueno que usted, todos los miércoles nos escuchen en este horario, para que usted alimente su sentir de su vida día a día. Así es. Porque nos equivocamos, somos personas, somos seres humanos, y creo que este espacio va de la mano para que usted entienda, y yo me incluyo, entendamos que la vida tiene de todo, pero hay que entender, hay que poder actuar conforme a lo que uno está viviendo en su minuto, ¿ya? Así que... ¿Cómo te quedas tú con el tema de la expectativa? ¿Qué vas a hacer ahora distinto? Mira, simplemente actuar. Actuar, pero actuar conforme, actuar con cautela, pues, digamos, de alguna manera. Con criterio. Con criterio, bien. Pensando en qué es lo que piensa el otro, por decirte algo. Así es. ¿Te fijas? Eso, Así programa, Luis, nuevamente agradecer a nuestros auspiciadores, también a la gente que está escuchándonos en la señal 96.7, en la señal en internet, y también decirle que gracias a usted este programa ha ido creciendo, probablemente vamos a ir tomándonos un tiempo más, y también decirle a la gente que se puede. Hay muchos de los que nos están escuchando que pueden estar pasando por un momento difícil, que les debe costar aceptar la realidad, que les debe costar comunicarse. Entonces recuerden lo que les decía Luis: actúen, piensen, entiendan, y todo esto con criterio y con ganas de tener una vida mejor, una vida más saludable, una vida que valga la pena vivir. Así que yo también quiero agradecerte, Luis, porque este programa lo hacemos en conjunto, con todo el cariño y el amor para que la gente le sirva. Ese fue el motor de este programa, y que gracias a nuestros auspiciadores es posible. Y también recordar que nos vamos alimentando entre todos nos vamos ayudando. Si tú puedes regalarle una sonrisa a la gente, si tú puedes ayudarle a otra persona a entender porque para ti es más fácil, hazlo. No es una obligación, es un acto de amor. Y eso nos sirve, eso nos ayuda para que podamos ser mejores personas, para que podamos de alguna manera tener más energía para una vida que muchas veces está cuesta arriba, pero que ajustando la expectativa podemos tener una mejor realidad. Queremos agradecerte, Julio, una vez más por estar con nosotros y con nuestros auditores de nuestro programa. Para que te levantaste, que vuelve la próxima semana para estar con nosotros. Así que
que tenga de lo que queda una linda semana, un tremendo abrazo. Y ustedes que nos están escuchando, prepárense, si tienen alguna consulta, alguna duda, ustedes nos piden durante la semana, nos envían los WhatsApp y ustedes ya lo saben, de la radio para entregar la respuesta. Julio, eso, que te vaya bonito. Muchas gracias, Luis, y recordarles a la gente el teléfono, más 569-4850-1574, para que puedan decirnos lo que les parece, alguna crítica constructiva y cualquier cosa que se les ocurra. Todo sea bienvenido. Perfecto. Luis, que tengas un buen día. ¿Para qué te levantaste hoy aquí en la Radio Frutillar FM? A ustedes gracias por la sintonía. Nos encontramos.